Dos cositas. Gracias por la presencia, realmente. Muy importante su presencia. El tema de la propuesta de los gobernadores serían con el aval de las legislaturas provinciales, sería, o directamente del gobernador. Bueno, eso cada gobernador lo decidía, si quiere consultar a su legislatura o no, eso. Bueno, porque si no. Bueno. No, bueno, a mí me parece el tema, la discusión, porque siempre se habla, es necesario, es conveniente y oportuno. ¿Cuándo es necesario, cuándo es conveniente y cuándo es oportuno? ¿Verdad? Entonces, siempre dice, este es un tiempo en que para discutir una reforma constitucional no es el tiempo, no es necesario, ni conveniente, ni oportuno. Cuando hablamos de la Corte tampoco es necesario, conveniente y oportuno. Pero lo que pasa es que los acontecimientos que hemos tenido hacen necesario por lo menos analizar todo esto, ¿verdad? Y entonces me parece importante la asistencia de ustedes, que son eminencias del derecho, que puedan nutrir un poquito la información, porque esto se transmite para todo el país. Porque en definitiva, la Argentina adopta para su gobierno el sistema representativo republicano, federal, ¿verdad? Y obviamente que en la división de los poderes, ahí tiene que haber un manejo que sea correcto para que tengamos un esquema institucional importante realmente, que sea bueno. Aparte de esto, lo que usted dijo, yo lo escuché en varias ocasiones, ¿verdad? Primero, la Corte, y después la propuesta de elección de magistrados y funcionarios, que es el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Sí, eso es un tema importante, ¿verdad? Yo digo, hay dos cosas que a mí me preocupan como ciudadano, como legislador, cómo se manifiesta la acción de la Corte en este caso. Por ejemplo, tratados internacionales, ¿verdad? Que todos sabemos que por Constitución quien maneja las relaciones internacionales es el presidente de la nación, ¿verdad? Toma un compromiso a nivel internacional como Estado parte de un tratado, por ejemplo, como es el caso, por ejemplo, del Tratado del Mercosur, y firma un tratado, ¿verdad? Que tiene sus bases. Ahora, esto se pone a consideración del Parlamento, por sí o por no, no hay modificación. En esa consideración que se hace está la participación del Parlamento con mayorías que son especiales. Por ejemplo, el Tratado de Asunción tuvo mayorías prácticamente casi unánimes, ¿verdad? O sea, podríamos decir que tiene jerarquía constitucional, usted me corrige a mí, ¿verdad? Porque un tratado que fue votado por mayoría prácticamente casi unánime en ambas cámaras, ¿verdad? Tiene una jerarquía que es, para mí, constitucional, ¿verdad? Después viene como consecuencia de esos tratados también porque nosotros estamos haciendo un tratado de integración, parecido al que hizo Perón, el ABC, o por ejemplo el tema del Tratado de Roma, que fue muchos años después, 10 años después. Estamos hablando en primer lugar de un esquema de integración regional, donde hablamos en primer lugar de las garantías del cumplimiento de los derechos humanos de las personas. Estamos hablando del sistema de defensa, ¿verdad? Estamos hablando del sistema de seguridad, estamos hablando del sistema educativo, estamos hablando del comercio, estamos hablando de la moneda, del intercambio comercial, de fortalecer todos estos esquemas que hacen a un alto nivel político, ¿verdad? Entonces, yo fui parte y fui vicepresidente del Parlamento del Mercosur, que fue votado también por estas razones. Me preocupa el hecho, por ejemplo, ¿no? Aparece una visión distinta en el sentido de decir, bueno, un parlamentario del Mercosur. Por ejemplo, yo puedo ir como parlamentario porque son los estados partes. Va un legislador y, por ejemplo, yo voy a Brasil y hablo sobre el sistema de defensa y cuestiono la política, por ejemplo, implementada por Brasil en materia de seguridad o en materia de defensa, y salgo del Parlamento y por opinar distinto me meten preso, por ejemplo.
porque no tengo un amparo como es el tema del fuero parlamentario, ¿verdad? Dice el Parlamento que las comisiones del Mercosur se pueden reunir en los Estados partes para tratar cualquier tipo de tema, defensa, seguridad. Lo mismo, ¿qué hace un tratado internacional? Se somete a ver propuesta, ¿verdad? Y dice si el parlamentario tiene fuero o no tiene fuero en la Argentina. Entonces hace una interpretación torcida, a mi gusto, para ver si le podían meter preso a una militante de Jujuy, y tiran abajo un tratado internacional, ¿verdad? Diciendo, el fuero del parlamentario del Mercosur no existe. Aparte de eso, hay estados asociados que van cumpliendo un tiempo y después forman parte ya del bloque, ¿verdad? Lo que crea también obligaciones entre los estados partes, que hemos firmado, ¿verdad? Entonces, fíjense el caso que tenemos, la persona que habla del fuero, la misma persona que se encargó de destruir el fuero de los parlamentarios, ahora reclama su fuero en el Uruguay y está prófugo, y para no prestar indagatoria en la República Argentina se vale del fuero del parlamentario, lo que ha destruido prácticamente la Corte Suprema de Justicia de la Argentina. Es gravísimo. Y el otro tema que también es inadmisible, lo que pasó últimamente cuando uno de los jueces de la Corte le dice a la Corte: nosotros podemos declarar inconstitucional la 26080, hasta ahí podemos llegar, pero lo que no podemos es legislar y emplazar a otro poder del Estado, porque eso se estudia en los primeros años de Derecho. Eso no lo podemos hacer. No podemos poner en vigencia una ley que está derogada, intimar y atropellar el Consejo de la Magistratura para designar los jueces y poner en calidad de la Corte prácticamente a cargo, porque un juez de la Corte sabemos nosotros de que dura mientras dura su buena conducta. Mientras dura su buena conducta. Imagínense ustedes el valor que tiene la presencia de un hombre de la Corte en la presidencia del Consejo de la Magistratura y el nivel de influencia que puede tener. Bueno, estas son las cosas que hay que discutirlas sin miedo. Si realmente esto que se hizo, este engendro que se hizo en el acuerdo de la reforma constitucional del 94 entre Menem y Alfonsín, de decir, bueno, una constitución que, como bien usted lo dijo, es de visión americana, se le puso un Consejo de la Magistratura que después se hizo la interpretación de cómo tiene que estar constituido, ¿verdad? Por eso es necesario que se hablen de estas cosas, ¿verdad? Porque esta es la última instancia, ¿verdad? Y yo digo lo que decía Jesús: si su justicia no fuera mayor a los doctores de la ley, no entraréis al reino de los cielos. Así que muchas gracias por su participación. Gracias.